Vamos a esperar que la sierva lo está buscando. Ven. Aleluya. Lucas capítulo 7, verso 13 en adelante. Mi alma adora a Dios. Por ser la poderosa palabra de Dios, la estaremos leyendo en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén. Dice así: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Aleluya. Usted puede cerrar su Biblia y acompañarme a darle gracias a Dios por su palabra en esta hora. Aleluya. Padre, gracias Espíritu Santo por tu palabra, porque tú nos permites leerla en esta hora maravillosa, Dios. Gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús por ella, Dios mío. Padre Dios mío, que mientras yo predique, yo te pido solamente, Señora, que tu presencia esté en medio nuestro, Espíritu Santo. Padre de Dios mío, si te place hacer algo más, el escenario es tuyo, Espíritu Santo de Dios. Pero a mí me basta con tu presencia, Señora, con que tu presencia esté conmigo en este día, me basta, Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, a conforme a tu voluntad en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Su nombre, al nombre de Cristo, a su nombre. Aleluya. Vamos a predicar unos cuantos minutos en esta bella tarde ya. Aleluya. Y vamos a poner un tema. El tema que vamos a poner para predicar es: el propósito de Dios no muere. Aleluya. Ese es el tema que vamos a predicar en esta hora. El propósito de Dios no muere. A su nombre sea toda la gloria. Aleluya. Bien, mis amados, aleluya, para entrar en este tema o desarrollar este tema en esta hora, gloria al Señor, tenemos que entrar en la palabra para que podamos entender lo que vamos a hablar en esta hora. Su nombre sea toda la gloria. Aleluya. El tema que voy a predicar es, aleluya, alabanza al Cordero de Dios. El propósito de Dios no muere. Gloria al Señor. Aleluya. Habemos muchos hombres y mujeres, alabanza al Cordero, que vive, que hemos nacido, aleluya, y nacimos en un tiempo determinado, y hay muchos que han nacido para este tiempo, gloria al Señor. Pero los que nacieron en tiempos antiguos, en tiempos anteriores, todo aquel que nació con un propósito, nació con un diseño de parte de Dios. A su nombre sea toda la gloria. Pero hay algo, aleluya, que hay que hacer para que el propósito de Dios continúe en nuestra vida, y es que tenemos que aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador en nuestra vida. Aleluya. Hay gente que muere, pero el propósito de Dios no muere. El propósito de Dios continúa. Su nombre. Aleluya. Para mucha gente, quizá, hermano, el propósito de Dios ha muerto, gloria al Señor, pero el propósito de Dios no puede morir. El ser humano sí muere, pero el propósito se mantiene de pie. Nos damos cuenta por medio de las Escrituras, aleluya, de que Jesús viene predicando, gloria al Señor, y cuando Cristo viene predicando en el camino, dice la Biblia que aparece un hombre mejor conocido como el centurión en la Biblia, y dice la Biblia que este hombre llamado el centurión, de repente dice que tiene un criado enfermo, y la Biblia enseña que este hombre, aleluya, teniendo este criado enfermo, había escuchado hablar de Jesús, y la Biblia enseña que cuando este hombre escucha hablar de Jesús, dice la Biblia que él manda unos cuantos de sus criados hacia Jesús. La Biblia enseña que cuando ellos van donde Jesús, ellos hablan con Cristo y le dicen a Cristo que el centurión tenía un siervo enfermo, y ellos le explican a Jesús, le dicen que este hombre, aleluya, era muy favorable para la ciudad. Ellos le explicaron a Jesús, le dijeron que este hombre habría construido sinagoga, le habían dicho, aleluya, a Cristo que era un hombre muy importante, pero a Cristo no le llamó la atención lo importante que iba a ser el hombre. A Cristo lo que le llamó la atención, aleluya, a Cristo lo que le llamó la atención fue a lo que iban a ser salvos a través de este milagro. Y la Biblia enseña
enseña que Cristo, a su nombre sea toda la gloria, va hacia el centurión, pero dice la Biblia que él estaba un poco retirado del centurión. El centurión le manda a decir a Jesús que no era necesario ir a donde él estaba, porque él no era digno de que Jesús entrara en su casa. A su nombre sea toda la gloria. Y él le dijo al centurión, le mandó decir a Cristo que así como él tenía hombre a su favor, así como él tenía ejército a su favor, aleluya, que así mismo le decía a los que tenía a su favor, vayan a tal sitio, y ellos iban. Así mismo Cristo podía dar la palabra y su criado podía sanar en aquel momento. Aleluya. Quizá el propósito del centurión era que el hijo de él, que el criado de él recibiera sanidad en aquel momento, pero el propósito de Cristo no era que solamente él, el criado, recibiera la alabanza, la sanidad, sino que todo aquel que estaba allí sea salvo. Ese era el propósito de Jesús en aquel lugar, que la gente recibiera salvación. Es el propósito, hermano, de estos cultos jueves tras jueves en este lugar. Pero la gente, aleluya, no ha podido entender que el propósito de Dios en su vida es traer salvación. Y por esto es que Dios ha plantado este culto jueves tras jueves en este lugar, con el propósito, hermano, de traer salvación a los amigos que escuchan estos autoparlantes. Es por eso que estos cultos están aquí plasmados, porque Cristo quiere salvar almas en este lugar. Aleluya. Cristo no plasmó estos cultos aquí por plasmarlo. Cristo nos puso, aleluya, este propósito en el corazón de estos hombres de Dios por ponerlo. Aleluya. El propósito de Cristo a través de estos cultos es que alguien reciba la vida eterna, es que alguien acepta a Jesús, es que alguien decida cambiar de vida, es que alguien entienda que tiene que ser salvo, porque estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos. Al nombre de Cristo. Y enseña la Biblia, hermano, que cuando Jesús da la palabra, dice que el criado de este hombre llamado el centurión de repente sanó en aquella misma hora. Aleluya. Entonces, hermano, relata la escritura que después de este milagro tan contundente, después de Cristo haber hecho esta obra, entonces la Biblia enseña que Cristo, aleluya, se dirige hacia un lugar, y dice la Biblia, aleluya, que aquel lugar donde Cristo había de ir en ese momento se llamaba la ciudad de Naín. Aleluya, ese era el nombre que tenía el lugar a donde Cristo se iba a dirigir. Entonces la Biblia enseña, hermano, aleluya, que cuando Cristo va hacia aquel lugar llamado Naín, dice que aproximadamente caminando se tomaba de 1 día a 2 días de camino, dependiendo a la velocidad del paso que ellos vayesen a aquel lugar. Pero dice la Biblia que cuando Cristo va de camino para aquel lugar, de repente acontece algo en aquel lugar, de repente pasa algo en aquella ciudad. Y la Biblia enseña, hermano, que aleluya, cuando Cristo va caminando con los discípulos y una multitud de gente, la Biblia enseña que mientras Cristo va caminando, algo aconteció, algo pasó en aquel lugar. Y la Biblia dice, aleluya, oh gloria a Dios, que había muerto un joven en aquel lugar, hijo de una madre única. Aleluya, dice que la mujer era viuda, a pesar de que la mujer había perdido a su hijo, también había perdido a su esposo en aquellos tiempos. Su nombre sea la gloria. Pero dice la Biblia que Jesús va para el lugar. Y dice la Biblia que mientras Jesús va para aquel lugar, aleluya, Jesús se aproxima a la ciudad de Naín. A su nombre sea toda la gloria. Algo me impactó, hermano, algo atrajo mi atención con respecto a esta ciudad, con respecto a la gente que vivían en aquella ciudad, con respecto a lo que estaba aconteciendo en aquella ciudad. Aleluya. Y yo me puse a investigar, y yo me puse a averiguar, aleluya, cuál era el significado de esta ciudad, cuál era el propósito de Cristo ir a esta ciudad. Y cuando yo investigué, indagué de acuerdo a las escrituras, a su nombre sea la gloria, me di cuenta que esta ciudad llamada Naín, esta ciudad significa en hebreo fuente. A su nombre sea la gloria. Y dice la Biblia, hermano, que era una
ciudad linda, era una ciudad, aleluya, con pasto verde, algo precioso. Y la Biblia enseña, aleluya, a la profundidad de la escritura. A su nombre sea la gloria, según aleluya, los exégesis. Ellos enseñan, hermanos, que esta ciudad tenía ríos que salían de ella. Ellos enseñan que de esta ciudad era una ciudad, aleluya, una aldea apartada, era una aldea, aleluya, en la cual se producía, aleluya, oh gloria a Dios, agricultura en aquel lugar. Dice la Biblia que era una ciudad que se producía agricultura. Y dice la Biblia que de esta ciudad, aleluya, la profundidad de la escritura, de esta ciudad se alimentaban muchos. De esta ciudad había gente que recibían algo, pero algo llamó a mi atención. Y yo dije, ven acá, ¿cómo es que esta ciudad significa fuente? ¿Su nombre? Yo dije, ¿cómo es que el nombre de esta ciudad significa fuente? Y cuando me puse a indagar en las palabras, me encuentro, aleluya, en un escenario hablando de Jesús. En el libro de Juan capítulo 4 dice que Cristo viene caminando con los discípulos. Y cuando Cristo viene con sus discípulos, a su nombre sea toda la gloria, dice que entra a Samaria. Y cuando Cristo entra a Samaria, la Biblia enseña que se sienta al pozo de Jacob y manda a los discípulos a comprar de comer. Y dice la Biblia que Jesús estaba cansado del camino, varón. Y cuando él está allí, dice que tiene sed. Y de repente viene una mujer, aleluya, mejor conocida como la mujer samaritana. Y aquella mujer se acerca al pozo a sacar agua. Su nombre sea la gloria. Y cuando ella se acerca al pozo, la Biblia enseña que Cristo le dice, dame de beber. Entonces aquella mujer le dice a Jesús, ¿cómo me pides tú que te dé de beber, siendo yo mujer samaritana y tú eres judío? No sabéis que el judío y samaritano no se llevan entre sí, aleluya, pero Cristo le quiere hacer entender a ella el propósito de Dios que hay en ella. Cristo le quiere hacer entender a la ciudad el propósito de Dios que hay en aquella ciudad. Cristo lo que quiere es transmitirle a la ciudad, aleluya, que hay salvación y vida eterna. La ciudad se encontraba cautiva, la ciudad se encontraba con enemistad, con contienda, la ciudad se encontraba, aleluya, enemiga de Judá. Pero la Biblia enseña que el propósito de Cristo era llegar a aquella ciudad para unir a aquella ciudad a su nombre. Dice la Biblia, hermano, que cuando Cristo está hablando con ella, ella le dice, yo soy samaritana y tú eres judío. ¿Cómo tú me pides a mí que te dé de beber? Tú sabes que no nos llevamos entre sí. La Biblia enseña, hermano, que Cristo le dice, si conociera el don y quien te pide de beber, tú le darías a él de beber. Aleluya. Pero algo que me llama la atención es que en el capítulo, aleluya, en el capítulo 4, verso 14, Cristo le dio una palabra muy fuerte a aquella mujer. Aleluya. Y por esto, cuando yo estuve averiguando con respecto al significado de esta ciudad, yo quise conocer qué era lo que Cristo quería hacer en aquella ciudad llamada Naín. Y dice que Cristo le dice en el verso 14 a la mujer samaritana, aleluya, Cristo le dice, mira, aleluya, si tú bebieres del agua que yo te daré, dice la Biblia que Cristo le dice, si bebes de esta agua, la Biblia enseña que cualquiera que bebiere de aquella agua, correrá en él fuentes de agua viva, aleluya, y saltará para vida eterna. A su nombre sea la gloria. Entonces yo me di cuenta, hermano, que cuando Cristo decide ir a aquella ciudad, era, aleluya, porque aquella ciudad tenía la fuente, pero le faltaba la vida. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Samaria tenía la fuente, Samaria tenía un pozo que emanaba agua, pero le faltaba la vida eterna. A su nombre sea la gloria. Y cuando Cristo entra a Naín, Naín tiene la fuente, Naín tiene el agua, pero le hace falta la vida. A su nombre sea la gloria. O sea que lo que le quiero dar a entender es que la fuente sin vida no es fuente. Aleluya, porque la fuente inagotable se llama Cristo. La fuente de agua viva se llama Cristo. Aleluya. ¿Y dónde tiene que estar la vida? Donde está la fuente. Donde tiene que estar el agua. Donde está la fuente. Como Cristo es el río de agua viva, como Cristo es la fuente inagotable, allí debía Cristo de entrar a llevar vida eterna a aquella ciudad. Y me impacta, hermano, que cuando Cristo llega a aquella ciudad,
aleluya, a Cristo lo acompaña una multitud, aleluya, la multitud que acompañaba a Cristo, aquella multitud representaba el gozo del evangelio, aquella multitud representaba, hermano, aleluya, el gozo, la paz que había en lo que habían recibido a Jesús, la paz que había en aquella gente, aleluya, que tenían propósito de parte de Dios, aleluya, y todo aquel que Cristo se le acercaba, Jesús le hacía entender que había un propósito en la vida de ellos, y Jesús le hacía entender, aleluya, que el propósito de Dios no muere, a su nombre sea la gloria, aleluya. Cuando Cristo llega a aquella ciudad con la multitud, aleluya, dice que la multitud, aleluya, representa, oh gloria al Señor, la paz del evangelio que ha llegado a la tierra. Aquella multitud representaba, hermano, aleluya, el gozo del evangelio. Pero aquella mujer llamada la viuda de Naín, dice la Biblia que se le había muerto el hijo, dice que era lo único que ella tenía en aquel entonces. Según muchos exégesis, ellos dicen, hermano, que ella no tenía más familia, ellos dicen que ella no tenía a más nadie, aleluya, no tenía donde apoyarse, aquella mujer no tenía quien se compadeciera de ella. Pero la Biblia enseña que se le muere el hijo, y cuando se le muere el hijo, aleluya, de repente, a su nombre sea la gloria, dice la Biblia que van con el hijo en un féretro, y la Biblia enseña que cuando van caminando, aleluya, de repente Cristo viene entrando a la puerta de la ciudad, y cuando viene entrando a la puerta de la ciudad, Jesús se encuentra con ellos, pero dice la Biblia que le seguía una multitud a ella de gente, aquella gente que la seguían a ella, aquella gente representaba, hermano, la muerte, aquella gente representaba el dolor, el llanto, el lloro, el crujir de dientes en aquel momento. A su nombre sea la gloria. Y la Biblia enseña, aleluya, que cuando Cristo llega a ella, Cristo le dice a ella, no llores. Cristo le dice, no llores. Ahora que hay problema, aleluya, porque hay un caos en la ciudad. Pero dice la Biblia que la ciudad era una ciudad fértil, una ciudad, aleluya, con cuyo significado fuente, alabado sea el Señor, una ciudad que alimentaba a las que le quedaban alrededor. Ahora bien, cuando yo analizaba, yo decía, ¿cómo es? Aleluya, que en medio de un pueblo gozoso, en medio de un pueblo, aleluya, que busca a Dios, un pueblo que ama a Dios, de repente, hermano, entra una tristeza, de repente entra un llanto, de repente, hermano, entra, oh gloria a Dios, lo que es una frialdad. Y yo cuando analizaba esto, me puse a entender, aleluya, que el propósito de Dios no muere, pero el hombre sí muere. A su nombre sea la gloria, la gloria al Señor, aleluya. El hombre puede morir físicamente, pero el propósito de Dios no muere. Aleluya. Pero a Cristo no le importó que ellos iban con el llanto. A Cristo no le importó que la muerte estaba dominando en ese momento. A Cristo lo que le importaba era que Él tenía las llaves de la muerte. Aleluya, que Él tenía autoridad sobre la muerte, que Él tenía autoridad sobre las enfermedades, que Él tenía autoridad sobre las almas. Esto era lo que a Cristo le interesaba. A Cristo no le interesó la multitud que iba con ella, pero mucho menos la multitud que andaba con Él. A Cristo lo que le interesaba era llevar vida eterna a las ciudades. A Cristo lo que le interesaba era llevar paz a los lugares. A su nombre sea la gloria. Y aquella mujer llamada la viuda de Naín, ahora estaba arrollando, ahora está llorando, ahora está entristecida. Todo el mundo está gritando, todo el mundo se está quejando, porque se había muerto la solución de esta mujer, se había muerto lo único que esta mujer tenía. A su nombre sea la gloria. Pero de repente llegó Jesús, y cuando Jesús llega a la ciudad de Naín, la Biblia enseña que de repente Jesús decide tocar el féretro. Jesús decide tocar el féretro. Aleluya. Y toca el féretro. Dice que todo se paralizó. Los que lo llevaban se pararon. La multitud se frenó, porque Jesús tocó el féretro. Cuando Cristo tocó el féretro, el toque tiene un significado. Este toque significa el llamado de Cristo hacia el hombre.
Cuando Cristo llama al hombre, Cristo está tocando al hombre para que venga la presencia de Dios. Aleluya. Y el propósito de Jesús es librar al hombre de la muerte eterna. Pero el hombre, hermano, día tras día, la mujer y el hombre no han querido entender. La humanidad no quiere entender que Cristo lo está tocando, que Cristo quiere librarlo de la muerte eterna. A su nombre sea la gloria. Es por eso que el féretro significa muerte. Todo aquel que no tiene a Cristo está metido en el féretro, está metido en la muerte, está envuelto en los quehaceres del mundo, está envuelto en el pecado, está envuelto en la vanagloria. A su nombre sea la gloria. Y en esta tarde Cristo te está tocando el féretro. En esta tarde Jesús está tocando tu féretro, está tocando tu corazón, para que tú entiendas que Cristo vino a darte vida y vida eterna. El propósito de Dios en esta tarde, amigo que me escucha, es darte vida, es darte vida, es darte vida. Ese es el propósito de Jesús. Por este Cristo vino. Y cuando Cristo toca el féretro, le dice al muchacho: joven, a ti te digo, levántate. Así le dice Jesús a los amigos en esta tarde: levántate, amigo. Aleluya. El llamado de Dios está abierto en esta tarde para tu vida. Acude a Jesús. Él quiere librarte de la muerte eterna y del infierno. Acude a Cristo. Aleluya. Quizá para esta mujer, hermano, este muchacho era todo para ella. Este muchacho representaba todo para aquella mujer. Aleluya. Quizá ella pensó que todo se había perdido. Quizá ella pensó que todo se había acabado ahí. Pero diga conmigo: Jesús viene de camino. Diga conmigo: Jesús viene de camino. Aleluya. Ahora yo quiero enseñarle algo al pueblo y quiero decirle algo muy claro y contundente. Aleluya. El propósito de Dios no muere. No. El propósito de Dios nunca muere. Aleluya. Pero el propósito de Dios tiene un día de cumplimiento. Y en lo que enlaza ese tiempo de cumplimiento, puede ser que en el camino suframos, puede ser que lloremos en el camino, puede ser que la vida nos golpee en el camino, puede ser que suframos enfermedad en el camino. Aleluya. Puede ser que se escasee el alimento en el camino, pero el propósito de Dios viene de camino. El propósito de Dios no muere. Aleluya. A veces me preocupa que hay gente que se acercan a uno y le dicen a uno: varón, ore por mí, estoy en guerra, estoy en batalla. Pero el propósito de Dios no muere. El propósito de Dios está a punto de manifestarse en tu vida. Aleluya. Yo necesito, hermano, que usted se ponga de pie. A su nombre sea la gloria. Y yo necesito que usted eche un poco para acá. Gloria a Jesús. Aleluya. No estamos aquí simplemente por estar aquí. No estamos aquí simplemente por predicar. Aleluya. Sino que estamos aquí, aleluya, con una comisión de parte de Dios. A su nombre sea toda la gloria. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Santo es el que vive. Usted puede adorar a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Mi alma alaba la gloria de Dios. La Biblia enseña. ¿Sabe que la Biblia enseña? Aleluya. Que cuando Jesús anda en el ministerio, dice la Biblia que había un hombre llamado Jairo. Y la Biblia enseña que a este hombre llamado Jairo se le había muerto una niña. Y la Biblia enseña que este hombre, aleluya, se acercó a Cristo muy penoso. Este hombre se acercó a Jesús llorando. Este hombre se acercó a Jesús entristecido. A su nombre sea toda la gloria. Y la Biblia enseña que cuando, aleluya, este hombre se acerca a Jesús, el hombre está muy abatido porque había perdido su hija. El hombre estaba muy abatido porque quizá para él el propósito había muerto. Quizá para él lo que Dios había dicho había muerto. Aleluya, su nombre sea toda la gloria. Pero la Biblia enseña que Cristo decide ir con Jairo a su casa. Y cuando Cristo llega a la casa de Jairo, encuentra mucha gente. Algo que me llama la atención del maestro, y es que el maestro no
no necesita multitud para trabajar. El maestro no necesita mucha gente para hacer un milagro. El maestro solamente, aleluya, necesita que alguien tenga su fe activa. El maestro solamente necesita alguien con fe, alguien que entienda que el propósito no muere, alguien que entienda que aunque sea golpeado, aunque la vida lo haya golpeado, el propósito de Dios sigue vigente. Esto es lo que el maestro, aleluya, necesita de alguien, que alguien entienda que aunque tiene muchos años cautivo, aunque tiene muchos años enfermo, el propósito de Dios todavía está vigente. Dígale a alguien, el propósito de Dios no muere. Aleluya, dígale, no muere el propósito de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dígale a alguien, no te puede morir hasta que no se cumpla el propósito. A su nombre sea toda gloria. Él fue por esto, hermano, que Cristo resucitó a este muchacho, porque el muchacho tenía un propósito de parte de Dios. El muchacho no podía morir en esa fecha, aleluya, porque todavía no había llegado el tiempo de este muchacho en esa fecha. Todavía faltaban cosas por hacer, todavía faltaba cosas por Dios hacer en aquella ciudad. Y si Cristo permitía que enterraran a este muchacho, entonces, aleluya, aquella ciudad, oh gloria a Dios, no podía recibir el milagro. A su nombre sea toda la gloria. Aquella ciudad no podía recibir la salvación a través de este acontecimiento. Pero yo tengo una palabra para todo aquel que está aquí. Yo tengo una palabra de Dios, de parte de Dios, para usted que está aquí. Aleluya. Si Dios sacó a José de la cisterna donde sus hermanos lo metieron, ¿cuánto más Dios lo hará contigo? Si Dios sacó, aleluya, a Daniel del foso de los leones, ¿cuánto más Dios lo va a hacer contigo? A su nombre sea toda la gloria. Oh, gloria al Señor. Si Dios resucitó a Lázaro de 4 días de muerte, ahora imagínate qué Dios hará contigo. A su nombre sea toda la gloria. Ahora sabe lo que quiere Dios de su pueblo. Dios lo que quiere es que su pueblo le siga siendo fiel. Dios lo que quiere es que el pueblo siga sirviéndole a Dios. Aunque caigan muchos, aleluya, a tu lado, no caiga tú, mantente firme. Aleluya. Aunque muchos menguen viniendo a los cultos, no dejes tú de venir, mantente firme. Aleluya, que el propósito de Dios está a punto de manifestarse en tu vida. El propósito de Dios está a punto de, aleluya, de manifestarse en tu vida. Oh, gloria a Dios. Vas a llorar en medio del proceso, aleluya, vas a lagrimear en medio del proceso, vas a sufrir en medio del proceso, aleluya, pero cuando el propósito de Dios se acerca a tu vida, vas a gritar gritos de júbilo, aleluya. Oh, gloria a Dios. Le vas a hacer entender al mundo que el propósito de Dios no muere, sino que se cumplió en tu vida. Pero es necesario que suframos para cuando el propósito de Dios llegue a nuestra vida, nosotros sepamos qué hacer con el propósito. Porque el propósito de Dios ha llegado a muchas vidas, aleluya, pero mucha gente ha despreciado el propósito de Dios. Y por eso es que se han muerto, aleluya, fuera del propósito. El propósito de Dios es salvarte, darte vida eterna. Su nombre, nombre de Cristo. Amigo, a ti que escucha, el propósito de Dios es darte vida eterna. El propósito de Dios es salvarte en esta bella tarde. Aleluya, su nombre sea toda la gloria. Padre, gracias, Espíritu Santo de Dios. Padre, predicado, Dios mío, tu palabra conforme tú me has dado. Viene a la tierra a buscar su pueblo. Y la Biblia enseña que Él viene sin relación con el pecado. Cristo te está llamando, quiere darte vida eterna. Él quiere romper esa cadena que te atan en este día. Aleluya, abre tu corazón a Jesús. Aleluya, a su nombre, nombre de Cristo, a su nombre. Aleluya. ¿Usted quiere que ore? Aleluya. Vamos a orar por usted. Santo eres Jesús. Aleluya. Vamos a orar por usted, que Dios tiene el control de todo. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, cierre sus ojos. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús.
Padre celestial, Dios del cielo, Dios mío, yo no sé cuántos años tiene este hombre cautivo, Señor. Yo no sé si el propósito tuyo en este día es restaurarlo, pero si a ti te place, Señor, yo voy a orar por él para que tú lo hagas, Señor. En esta misma hora, Señor, yo voy a clamar creyendo que tú lo haces, Señor. Yo te creo, Señor. Yo creo que tú eres un Dios que hace milagros todavía. Padre, a ti no te importó que el paralítico de Bethesda tenía 48 años cautivo, Señor. 38 años cautivo duró allí, Señor. Padre, a ti no te importó los 12 años que duró la mujer del flujo de sangre. Padre eterno, Dios mío, yo pido, yo clamo por él en esta hora, Señor. Padre, creyendo que tú puedes hacer un milagro en la vida de él todavía. Espíritu Santo de Dios, Padre eterno, yo te pido, Dios mío, que venga normalizando cada tendido, Señor, cada tendón en su cuerpo, Espíritu Santo, cada tejido de su cuerpo. Padre, que el lado que él tiene muerte, Señor, que él tiene muerto, Padre, así como tú tocaste el féretro, yo voy a tocar su cuerpo, Señor. Padre, y el lado que él tiene muerto, Señor, va a recibir vida en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Padre, por el poder de tu palabra, Dios mío, Espíritu Santo de Dios, restáuralo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo creo que tú lo haces, Espíritu Santo de Dios. Padre, yo creo que tú lo normalizas su cuerpo, Señor. Padre eterno, esa parte que él tiene muerta, yo creo, Dios mío, que tú se la restauras. Padre eterno, vi un hombre, Dios mío, con la mano seca. Espíritu Santo de Dios, no era lícito en aquel tiempo sanar, pero a ti te plació sanarlo, Señor. Para los escribas, los fariseos, no era lícito, Dios, Padre, pero para ti era lícito sanarlo, Señor. Padre, ahora, Dios mío, Padre, que este lado que él dice que tiene muerto pueda, Dios mío, recibir sanidad en el nombre de Jesús. Padre, normalízalo, Dios mío, que él pueda hablar bien, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ahora, Espíritu Santo, por el poder de tu palabra, Dios mío, que así como el cojo que estaba al frente de la iglesia, el templo de Hermosa, Dios mío, Padre, tú le diste vida y salió danzando, brincando, Dios mío, Padre, con alegría, con júbilo, Dios, Padre, que él pueda recibir tu gozo en este día, Señor. Rompe todo espíritu de parálisis en el nombre de Jesús. Le damos una orden a la enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús. Si te place serlo, Señor, en esta hora, Él está en tu mano, Dios, en el nombre de Jesús. A su nombre